Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tenernos de nuevo en este lugar, en medio de tantas dificultades y crisis, pero sabemos que tú, Señor, te glorificas y tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros. Tú eres fiel, Señor. Te pido que venga tu gracia sobre mis labios para poder dar el mensaje que tú quieres traer a tu pueblo. Gracias, Señor. Dios te bendiga, qué gozo, qué deleite es estar de nuevo en este lugar, alabando al Señor. Hay una presencia de Dios muy especial y espero que la presencia de Dios también la puedas sentir tú ahí en tu casa. Dios es bueno, Dios es maravilloso y quiero entrar de lleno a lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón compartirte. El día viernes te estuve hablando sobre la gran comisión y cómo la gracia de la gran comisión van con nosotros. Hoy quiero hablarte sobre el proceso de la gracia de Dios en nosotros, el proceso de su gracia en nosotros. Y para ello quiero que leamos ahí en la palabra del Señor algo que el apóstol Pablo estaba diciendo y daba testimonio a los de la iglesia de Corintios. Él hablaba sobre algo que le estorbaba, hablaba sobre algo que no lo dejaba fluir, hablaba sobre algo que él había estado clamando a Dios por mucho tiempo y le había estado diciendo al Señor que le quitara algo que el mismo apóstol Pablo lo llama como el aguijón, como algo que le hacía daño, como algo que no lo dejaba fluir, algo que no lo dejaba hacer las cosas y se frustraba cuando él decía que lo que él quería hacer, eso no lo podía hacer. Todos tenemos una situación difícil, algo que nos hace frustrarnos muchas veces. Hace muchos años aprendimos una frase de parte de un hombre de Dios, cuando él decía, el que no es gordo es chibolón, decía, porque haciendo referencia a que si uno tiene el que no tiene este problema puede tener otro problema. Y cada uno de nosotros somos imperfectos, pero sabemos de que el Señor dijo en su palabra y en su promesa que aquel que empezó la buena obra en nosotros no descansará hasta perfeccionarla, hasta hacerla perfecta. Él sigue trabajando, Él sigue haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Y Pablo, con ese aguijón que él tenía, él decía, 3 veces yo he pedido al Señor que me quite esto, pero esta ha sido su respuesta. Y la respuesta es, Él me ha dicho, te basta mi gracia, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Ahora, cuando yo leía este texto hace muchos años, yo lo interpretaba de esta manera. Aguántate, mi gracia te va a ayudar a aguantar este aguijón. Siempre tendrás este aguijón y mi gracia te va a ayudar a vivir con ello. Será paliativa, será algo que lo vas a tener, pero que no lo voy a quitar, sino que lo vas a tener siempre y mi gracia te va a ayudar como un consuelo. Mas, sin embargo, en los últimos años he entendido que no es así, sino que lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo, porque verdaderamente se lo quitó. Porque Pablo más adelante dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando él dice, estoy crucificado con Cristo, siervo de Jesucristo, y después, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y después dice, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Cuando dice Pablo esto, ya el aguijón se había ido. ¿Por qué? Porque Pablo terminó su carrera y la palabra lo dice que él llegó a tener esa bendición de ya no vivir más él, sino Cristo.
Y cuando veo esto me doy cuenta que cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿sabes por qué es? Porque la gracia de Dios es la que nos va a ayudar a que la obra del Señor se perfeccione en nosotros. No será nuestra fuerza, no será nuestra dedicación, no será nuestra teología, no será nuestra revelación, no será cuánto hacemos, sino será cuánto hace Dios por medio de su gracia en nosotros. Quiero el día de hoy hablarte sobre la operación, el proceso, cómo la gracia de Dios hace cosas hermosas en nosotros. Hemos entendido que el número 5 simboliza la gracia de Dios. Hemos entendido que son 5 los 5 ministerios que a la iglesia le han dado como un regalo para que equipen en los 5 ministerios, equipen a los santos para la obra del Señor y que la obra termine y que la obra llegue y la meta es la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4 nos lo enseña, pero la operación de la gracia es preciosa y es maravillosa porque la operación de Dios, quiero decirte esto y que te lo recuerdo y que te lo recuerde siempre. La operación de Dios inicia en la gracia, termina en la gracia. La operación de Dios inició con una gracia y terminará con una gracia. Vemos algunos textos interesantes en esto que te estoy proyectando. 3 textos importantes donde vemos 3 manifestaciones de la operación de la gracia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 9, el apóstol Pablo dice: el Señor nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Cuando Él dice por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe, se habla de esto. Dice, no nos llamó no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hubo una gracia que se nos dio desde la eternidad, una gracia que ni siquiera nosotros habíamos venido a esta dimensión humana, no habíamos sido formados en el vientre de nuestra madre y ya habíamos tenido una gracia desde la eternidad. En Juan capítulo 1 y versículo 17 dice, pues por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí es otra gracia. Aquí es la gracia que vino después de que la ley termina y cuando Jesús viene y empieza esta dimensión y esta dispensación gloriosa, los tiempos maravillosos que estamos viviendo. La gracia que te mencioné primera fue la gracia del Padre, la gracia de Juan 1:17 es la gracia de Jesucristo, pero viene otra gracia y esa es la gracia que el Señor le habló a Pablo, la gracia postrera, la gracia del Espíritu Santo, la cual el apóstol Pedro dice en su carta a nosotros, primer carta de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad, poner vuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es una gracia futura que no la hemos visto, pero la vamos a ver y estamos prontos a verla porque su inminente venida está cerca. Todas estas señales que estamos viendo, todo esto que está aconteciendo, nosotros no tenemos que ser debilitados en nuestra esperanza, sino que tenemos que estar firmes porque Jesús dijo, cuando ustedes oigan todas estas cosas, tienen que erguir sus cabezas, miren al cielo, porque su redención está pronta, su redención está cerca. Y cuando vemos esto nos damos cuenta, hermanos amados y amigos que nos escuchan, que Dios y su gracia llena todo vacío. Nosotros no tenemos ninguna cualificación, no tenemos nada que podemos enseñar, ninguna cualidad que pueda impresionar al Señor, al menos la fe, pero no podemos tener nada en que escogió las cosas. En este texto que vemos en Corintios capítulo 1, dice, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios escogió lo vil y lo menospreciado o despreciado ha escogido Dios lo que no es
para anular lo que es. Si tú ves esa proyección que tengo yo y si me lo dejan ahí, es una proyección que nos enseña 5 cosas que nosotros tenemos. Y 5 cosas los cuales nosotros tenemos: necio, débil, vil, menospreciado y lo que no es. Esas son lo que Dios escogió. Pero cuando vemos después cómo el Señor Jesucristo, que es el que hizo la obra, cómo Él fue profetizado lo que Él iba a venir a hacer, que iba a venir en Isaías, y que dice: y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos y nos damos cuenta cómo Dios está llenando todo el vacío a través de su gracia, de lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho con nosotros, las cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Lo necio, Él es el consejero, porque cuando el que ha sido necio recibe el consejo, se vuelve sabio. Lo débil, Él es el Dios fuerte, porque cuando estás débil, la Biblia nos dice: diga el débil, fuerte soy. Y la fortaleza del Señor nos inyecta, dice la palabra, la fuerza del búfalo en nosotros, y nos remontamos como las águilas, renovamos nuestras fuerzas. Los que esperamos al Señor renovarán sus fuerzas, dice la palabra. Los jóvenes desmayarán y se cansarán, y los que corren, pero nosotros los que esperamos en el Señor renovaremos nuestras fuerzas. Lo vil, como David decía: yo fui el lo vil, el que no merecía, no tenía, era del vulgo, de la vulgaridad, de lo común. Pero el Señor nos ha hecho príncipes de su pueblo, y ahora nosotros cantamos y nos sentamos a la mesa con el Rey, y ahora somos de un legado especial. La palabra dice que nosotros no éramos ni pueblo, y ahora somos el pueblo de Dios. Yo te vengo a dar una palabra de fortaleza, porque no consiste en las circunstancias que estás pasando, sino consiste en lo que Dios ya hizo por ti, lo que Dios está haciendo por ti y lo que Dios terminará de hacer por ti. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. También nosotros somos lo menospreciado. 5 cosas, pero sin embargo Él es el admirable, y hace cosas grandes en nosotros y hace cosas hermosas para que las personas vean y digan: ¿quiénes son estos que Dios los ha levantado, que Dios ha hecho cosas grandes? Así como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, la Biblia dice que eran personas comunes, no tenían la gran sabiduría que tenían otros, pero cuando tenían el respaldo de Dios, la gente se quedaba impresionada de lo admirable que Dios había hecho en ellos. Y posteriormente nos damos cuenta de que como Dios nosotros, lo que ni siquiera éramos, lo que ni siquiera teníamos nada, lo que ni siquiera estábamos destinados a cosas grandes, ahora sabemos que Él es nuestro Padre eterno, el Olam, el que desde la eternidad tiene cosas grandes para nosotros. Por eso hoy nosotros alabamos y glorificamos su nombre, porque Dios llena toda deficiencia. Y cuando Él dice que nos basta su gracia, es porque su gracia empujará donde el pecado nos pudo haber derrotado y querer destruir. Ahí la gracia de Dios, donde abundó el pecado, sobrepujó la gracia del Señor. Y por eso nosotros alabamos y glorificamos al Dios vivo. Dios es maravilloso. La gracia tenía un proceso en nosotros. Romanos capítulo 8, te lo he predicado, es uno de mis capítulos favoritos de la Escritura. El Señor habla y dice que porque a los que de antemano, cuando habla la palabra antemano, está hablando de preexistencia, de algo que pasó en la eternidad. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando nosotros vemos todas estas palabras que Dios ha hecho en nuestra vida, nos damos cuenta que la Biblia está hablando también de la gracia de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque la palabra nos está enseñando que nos conoció,
que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó y que nos glorificó. Aquí está hablando en fe, aquí está hablando lo que Dios está haciendo en nosotros. El proceso del Señor en nuestra vida, las cosas hermosas que Dios está haciendo. Te lo vuelvo a leer, porque a los que de antemano conoció, a estos también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es la gracia de Dios en nuestra vida, es el poder de Dios en nosotros. Ahora, veamos a la luz de la Escritura a qué se refiere estas palabras: conoció, predestinó, llamó, y todo lo que el Señor nos está diciendo, justificó y glorificó. ¿A qué se refiere todo esto? Se refiere a lo que la Biblia nos está enseñando contextualmente, en otras palabras. Dice, a los que de antemano conoció. Cuando la palabra dice de antemano, te estoy hablando que está hablando de cosas que Él hizo y programó en nosotros desde la eternidad, para cuando viniéramos a este lugar. En Juan capítulo 6 y versículo 45, el Señor Jesucristo les está hablando a los que están contradiciéndole. El Señor les está enseñando y les está mostrando la operación de Dios en su gracia. Ya te dije que recibimos una gracia de la eternidad. Y te lo muestro de nuevo, o te lo voy a leer de nuevo, cuando dice que el Señor nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que tuvimos una escuela, la cual nosotros le llamamos la escuela del Padre. Y nosotros vemos en Juan capítulo 6 y versículo 45, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios, y todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Cuándo fue esto? Esto fue de antemano. Esto fue en la eternidad, antes de que viniéramos a este lugar. Lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, yo lo amo y lo creo y lo atesoro con todo mi corazón. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice, según nos escogió el Dios maravilloso, Dios, el Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. En el Evangelio de Juan, la Biblia nos dice y nos enseña a Jesús y nos dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y nosotros vemos que nos escogió, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso, de antemano el Señor nos conoció, por su gracia Él nos conoció, y dice que aprendimos, y como aprendimos del Padre sobre lo que Jesús iba a hacer, ahora en este lugar nosotros hemos llegado a Él. El que aprendió del Padre viene a mí, y por eso nosotros fuimos traídos por el Padre en su gracia para Jesucristo. Número 2, el 5 es la gracia. Número 2, nos predestinó. ¿Y a qué nos predestinaron? Nos predestinaron a ser hechos conforme a su imagen. Cuando hace un tiempo yo veía esto, el apóstol Pablo decía en la escritura, sufro dolores de parto para que la imagen de Cristo sea hecha en vosotros, sea manifiesta en vosotros, en ustedes. Leemos en Efesios capítulo 1 y versículo 11, porque también hemos obtenido herencia. Hemos sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Una persona que es un escultor mira una piedra que no tiene ninguna forma, pero en la mente de este y en el corazón del escultor ya está lo que él va a hacer. Ya está lo que él va a diseñar, y empieza a golpear con un martillo y con un cincel, y el escultor empieza a darle forma a lo que él tiene en su corazón y en su mente, dándole forma a la obra de arte que él va a terminar. Así es lo que Dios tiene para nosotros. Tal vez tú crees que eres alguien que la gente no ve tu valor, pero quiero decirte, un diamante no empieza
desde que está en el mostrador de una joyería. El diamante está en lo más profundo y de allá lo agarran, de allá lo toman y de allá lo empiezan a procesar. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Tal vez los de afuera no ven lo que Dios está haciendo con nosotros, pero somos un especial tesoro, un diamante en la mano, en la mente y en el corazón del Señor. El pintor ya ve ahí el lienzo y está toda la pintura y ahí está todo, no hay nada, no hay nada. Y tal vez tú puedes decir, ahora no tengo nada, me quedé sin nada. Pero ese pintor maravilloso que se llama Jesucristo te está haciendo una obra de arte y en su corazón ya está. Por eso dice la Escritura que Dios, por la fe, Él llama las cosas que no son como que porque la obra de Dios ya está. Ese hijo que no quiere nada con Dios, ese hijo que está rebelde, ese hijo que tú no ves y que has estado orando, madre, ahora que estás ahora y que te honramos, ese hijo que no estás viendo la obra, recuerda, la obra y el propósito de Dios ya está en él. Lo que Dios diseñó para él se va a dar a luz. Solo sigue orando, solo sigue clamando, solo sigue confesando y vas a ver lo maravilloso que Dios está haciendo en tu hijo, porque es su gracia lo que lo va a hacer. Es Dios el que lo va a hacer. Tú solo sigue intercediendo, tú sigue creyendo en lo que la palabra de Dios ha dicho que va a hacer en él. Y vas a ver la mano preciosa del Señor en su vida. Continúo con esto. Predestinación es algo hermoso, es algo que ya está diseñado, es un propósito glorioso. Y el proceso y la operación de gracia continúa y dice, porque a los que predestinó, a estos también llamó. Y es un llamamiento, Dios nos llamó, venimos a esta tierra conocidos y predestinados y venimos a ser llamados. El proceso del llamamiento en nuestro caminar, la Biblia nos habla de que fuimos llamados, a los ministros fuimos llamados por el Señor, tuvimos un llamamiento precioso, pero también al pueblo del Señor como pueblo fuimos llamados. Y la Biblia dice en Romanos 8:28, uno de los textos maravillosos que bendicen mi vida: y sabemos que para los que aman a Dios, todas, no solo algunas, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La palabra propósito es una palabra que cuando uno la estudia es la palabra prótesis. Es algo que Dios ya dijo que íbamos a hacer. Es un plan que Dios ha diseñado para nosotros. El Señor dijo que íbamos a hacer obras, íbamos a andar en las obras que de antemano Él diseñó para que anduviésemos en ellas. Nadie tiene nada nuevo que inventarse. Todo lo que venimos a hacer es lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. El ministerio, por muy grande que sea, no puede vanagloriarse de que sea algo nuevo, sino que es algo que Dios le ha regalado. Si Dios te ha regalado un ministerio con tu familia, valora el ministerio con tu familia. Bendice a tu familia, bendice lo que Dios te ha dado. Si eres un pastor, si eres un profeta, si eres un evangelista, solo que hagas la obra que Dios ha dicho, que ha diseñado que hagas. Con eso te vale, con eso es suficiente. Aquellos que le dieron los talentos, a uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. El de 5 trabajó al 100% y se dio al 100%. El de 2 trabajó al 100% y Dios le dio 2 más, y al de 5 le dieron 5 más. Al de 1, ese lo escondió y no lo trabajó y no pudo hacer nada. Pero me quiero concentrar en el que tiene 5 y en el que tiene 2. Tanto el que tiene 5 como el que tiene 2 se dieron al 100% y a los 2 le dieron la victoria y la bendición. Por eso nosotros tenemos que darnos. Si nos dieron 100, trabajemos por esos 100. Si nos dieron 50, trabajamos por esos 50. Si nos dieron 1000, trabajemos por esos 1000. Pero démonos de todo corazón al 100% en lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha llamado con un propósito. Dice la Biblia que tenemos un llamamiento maravilloso y la palabra nos dice, porque ustedes, hermanos, en Gálatas fueron llamados a libertad. Y por eso Jesús en Lucas capítulo 4 y versículo 18 dice que nosotros
fuimos llamados, y el Señor Jesús hace el inicio del llamamiento y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y Él dice: para proclamarle la vista a los ciegos, fe, y para proclamarle libertad a los cautivos, porque en Cristo Jesús hay libertad, en su palabra hay libertad. Y la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros entendemos que si atesoramos y guardamos su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Hoy el Señor te hace libre conociendo la verdad de la operación de la gracia en tu vida, conociendo lo que Dios ha diseñado que va a hacer contigo. Te hace libre y te llama a que seas libre en el Señor Jesucristo. Cuando veo esto, me doy cuenta lo hermoso del llamamiento del Señor. Y en Corintios también veo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dios nos llama a su santidad. ¿Quién va a hacer esa obra? La gracia del Señor, el poder de Dios, cuando nosotros nos rendimos a Él. En el libro de Romanos también, cuando hay una saludación, cuando hay un saludo, el Señor dice: a los que ustedes son llamados a ser santos. El punto siguiente, maravilloso de todo esto, dice la palabra, que es la justificación. Y a los que llamó, a esos también justificó. Pero ¿cuál es esa justificación? Esa justificación es la fe. Es lo que le crees a Dios. Yo te estoy dando una palabra que tú la puedes aceptar o tú la puedes rechazar. La palabra está ahí, pero la mezcla más maravillosa que le puedes dar a la palabra de Dios es la fe. La Biblia dice que los padres, ¿verdad? Los que estuvieron en el desierto, los que nos antecedieron, ellos no pudieron entrar al reposo del Señor porque no le mezclaron fe a lo que ellos oyeron, a la palabra que ellos oyeron. Por eso esta palabra que yo estoy dando en esta maravillosa oportunidad que Dios me da, le pido al Señor que te dé, y dile al Señor: Señor, esto que me está dando este pastor, yo quiero mezclarlo con la fe, porque hay algo maravilloso cuando tú tienes fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para santificación. La fe. Y así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando tú le crees a Dios, el Señor te da el regalo que es su justicia. Cuando le crees a Él, por su justificación, somos justificados por la fe, dice la palabra. Y Romanos capítulo 4 y versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Yo no sé qué estás pasando ahora, qué proceso estás pasando, pero lo que yo te puedo decir, que la fe mueve la mano del Señor. Nosotros en mi familia somos 5 hijos de que nacimos en el hogar de mis padres, y mi madre tuvo 5 hijos en su vientre. Es una gracia de Dios que Dios nos ha dado, pero algo que yo tengo que reconocer delante del Señor y delante de los que yo les predico, es que muchas de las cosas que yo vi en mi mamá, es que mi mamá siempre ha sido una mujer de fe. Y cuando uno le cree a Dios, cuando uno se rinde a Dios en su confianza y en su fe, uno ve la mano del Señor. Y nosotros hemos visto una madre de fe que siempre estuvo pidiendo al Señor por sus hijos. Y hoy en día podemos recibir y podemos disfrutar esa semilla que mi madre y mi padre sembraron en cada uno de nosotros, siendo una bendición en fe. Y eso no se queda solamente en mi vida y en mi generación, sino eso continúa por mis generaciones. Dios es fiel, Dios es bueno y maravilloso, y a los que justificó, a estos también glorificó. En Dios ya nos ve glorificados, ya nos ve diferentes, ya nos ve como una obra de Dios en nuestra vida. La palabra dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es cierto que podemos estar orgullosos de ser
americanos, europeos, de ser guatemaltecos, de ser salvadoreños, de ser hondureños, y no estoy en contra de que estés que tus raíces sean de bendición y que tú tengas una identidad, pero sobre toda esa identidad está la ciudadanía celestial. La cultura no es la cultura de la iglesia, la cultura de tu país, la cultura, sino la cultura del reino de Dios debe ser lo que te rija en tu vida. La ciudadanía celestial, dice la palabra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pero esta versión, o sea, el siguiente texto en Filipenses 3:1 dice, el cual transformará. Estás esperando, viene una gracia y te va a transformar, pero hay un requisito, el cual transformará. La Biblia dice que el apóstol Pablo se frustra y él dice, miserable hombre de mí, ¿quién va a poder librar de este cuerpo de bajeza? Y si tenemos un cuerpo de bajeza que tiene debilidades, que sufre dolores, que cuando nos hacen un desprecio nos sentimos mal, que muchas veces le ponemos más atención a las cosas que nos faltan que a las cosas grandes que tanto Dios nos ha dado. El que no escatimó a su propio hijo. Si tenemos a Jesús, tenemos lo mejor, tenemos la bendición. Dios es nuestro todo. Dios es nuestra verdadera felicidad. Dios es el que verdaderamente nos llena. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que tenemos un cuerpo de bajeza y a veces nos sentimos mal. Pero la clave está en esto. Ese cuerpo de bajeza tienes que rendirlo a Jesús. Y ya Dios lo exalta. Y ese cuerpo de bajeza se tiene que convertir en un cuerpo de humillación. Cuando nos rendimos a Él, cuando le decimos, sí, Señor, yo no puedo por mis fuerzas, pero tu gracia es suficiente. Es cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Te humillas a Él, te santificas, te pones a los pies de Él y Él transformará y va transformando su bendición de gloria en gloria y en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y la palabra nos da esta esperanza, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nuestra vida. Hay un proceso glorioso de Dios en nosotros. Dios es bueno. Dios es grande y fiel y misericordioso. La gracia de Dios está con nosotros en medio de cualquier situación que podamos tener, en medio de cualquier enfermedad, de cualquier peste, de cualquier amenaza. Solo fortalécete en la gracia. La gracia será suficiente. Por la gracia fuimos salvos y por la gracia terminará la obra del Señor. Aquel que empezó la buena obra en nosotros no descansará hasta hacerla perfecta. Él te cambiará de las cosas difíciles y deficientes a la abundancia de Dios en tu vida. El apóstol Pedro deja una bendición maravillosa y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, escuchen esto, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, y aquí vemos la gracia del Señor nuevamente, dice, después de que ustedes hayan pasado un poco de tiempo, me recuerda, antes de seguir leyendo esto, me recuerda aquel texto que dice, esta breve tribulación produce en ustedes un eterno peso de gloria. Esta breve tribulación produce en ustedes un eterno peso de gloria. Y dice, y el apóstol Pedro, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, a veces Dios nos mete a procesos de sufrimiento porque son necesarios para que Dios trabaje en nosotros.
A veces tenemos que pasar pruebas porque es necesario que Dios a través de esa prueba nos cambie a otros niveles. Y es Dios el que está permitiendo. Recuerda, todas las cosas cooperan y ayudan para bien a aquellos que aman a Dios y que fueron llamados conforme a su propósito. Y que primera de Pedro 5:10, vuelvo a leer. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, aleluya, esa gracia que se nos dio en la eternidad de antemano, esa gracia que trajo Jesucristo y esa gracia que se nos vendrá más adelante, como dice Pedro, y se nos manifestará cuando Jesús sea manifestado. La gracia que viene el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, a glorificación en Cristo. El mismo, ese mismo Dios os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y aquí vemos la gracia de Dios otra vez. Nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. La gracia de Dios termina la obra en nosotros, termina la bendición de Dios en nosotros. ¿Quién hace la obra? La hace Jesús, la hace el Padre con su previo conocimiento, la hace el Espíritu Santo santificándonos y rociándonos con la sangre preciosa del Señor, haciendo una obra santificadora, el Espíritu en nosotros, la gracia de Dios en nosotros. Recordemos lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, pero vino el Señor consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, admirable Padre eterno. Yo no sé qué estás pasando en esta oportunidad, cuál es tu necesidad, cuál es lo que no te ha dejado fluir, pero la palabra que te vengo a decir en esta oportunidad que el Señor me da es que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios opera. Nos tocó vivir el mejor tiempo, el tiempo de su gracia, la bendición del Señor en nosotros. Nosotros entendemos que hay algo especial y maravilloso de parte de Dios. Quiero testificarte que hoy en la mañana el Señor nos dio la bendición de nosotros, sus 5 hijos, llamar a mi madre y honrarla y bendecirla y decirle con agradecimiento que estamos bendecidos por lo que Dios nos regaló a través de ella. Somos 5 hijos y los 5 tenemos una gracia de Dios y confiamos en el Señor y sabemos que los procesos de Dios los permite para hacer cosas grandes en nuestra vida. Hoy alabamos y glorificamos al Señor. Y mientras Fercho viene y me ayuda a ministrar, ahora quiero decirte a ti en este momento que todavía no te has rendido a Jesús. Hay un Dios poderoso y hay una bendición en el Señor y en su gracia y en el plan que Él tiene para tu vida. Él tiene grandes cosas. Si todavía no te has rendido a Jesús, hoy es el día que te rindas a Jesús. Si todavía no has regresado, estuviste con Él, pero ahora necesitas reconciliar, hoy es el día de la reconciliación para tu vida. Hoy es el día de la bendición para tu vida. Hoy es el día que el Señor te dice que te ama, que te ha estado esperando. Ahora, recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Y solamente lo único que tienes que hacer es abrir tu boca creyendo con todo tu corazón que la obra del Señor es suficiente. Te lo vuelvo a repetir, hay una gracia de parte de Dios. Hoy pude entender algo maravilloso que está en el Evangelio de Juan, cuando dice su palabra de cosas hermosas que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando dice que nosotros hablamos de ese Cristo, Juan el Bautista dio testimonio de él, Juan 1:15, y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todo. Eso es lo que te quiero decir.
Hay una plenitud de Dios para llenar todo vacío. Hay una plenitud del Señor para llenar todo lo que te hace falta y la necesidad que tienes. Y dice, de su plenitud hemos recibido todo, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Por eso el Señor nos está enseñando y nos está mostrando que viene gracia sobre gracia. La gracia del Padre desde la eternidad, que nos fue dada, como dice la palabra en Timoteo, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y cuando Él viene, Juan 1:17, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia sobre gracia. Y luego primera de Pedro 1:13, la gracia futura, la que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Por eso dice, gracia sobre gracia. Gracias, Señor, tú estás aquí. En este momento, quiero decirte que el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Quiero decirte en este momento que el Señor te está llamando para cosas grandes. Quiero decirte en este momento que el Señor te ama y te dice que Él tiene en sus manos tu vida. Y en este momento, si tú me acompañas en este momento, los que estamos aquí, por favor, y me acompañan aquellos que están en sus casas, para hacer la invitación a aquellos que se quieran rendir a Jesucristo. Hoy es el momento que el Señor te dice, te rindes a mí y yo haré la obra. Yo terminaré la obra. Solamente repite conmigo esta palabra. Señor Jesús, soy pecador. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Señor Jesús, confieso mi pecado y me arrepiento de él. Y hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por operar en mí. Gracias por hacer cosas grandes en mi vida. Gracias por recibirme, soy tu hijo. Gracias, Señor, en este momento. Gracias, Señor. No hay nada más grande y más maravilloso que tú, Señor. No hay nada más especial que tú, Señor. Hoy, Señor, yo te confieso como mi Salvador y mi Señor. Y hoy te confieso, Señor, y reconcilio contigo y me rindo a ti. Gracias por estar conmigo hoy, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Si hiciste esa oración, la operación de Dios ya está en ti. La operación de la gracia ya está en ti. Y la operación de la gracia no terminará, porque Dios no descansará hasta hacer su obra perfecta en nosotros. Gracias, Jesús. Bendigo tu vida, familia. Bendigo tu vida, lo que Dios está haciendo. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso de su plenitud recibimos todo. La plenitud de Dios, la llenura de Dios viene a llenar todo vacío, toda deficiencia. El Señor la llena. Toda debilidad Dios la convierte en fortaleza. Toda necedad Dios la da consejería para ser sabio. Dios es bueno. Todo lo que no es, ahora entendemos que fue, porque Cristo Jesús es el Padre eterno. Dios es maravilloso. Todo lo menospreciado ahora es admirable en Cristo Jesús. Todo lo que tenía muerte ahora tiene vida. Todo lo que era vil ahora tiene realeza y somos. Esa es la obra de Dios. Ese es el poder del evangelio del Señor, las buenas noticias. No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de una denominación, no te estoy hablando de una organización eclesiástica. Te estoy hablando del poder de Cristo. Te estoy hablando del amor de Dios, de la obra que Dios empezó desde mucho antes que viniera. Te conoció, Él te
predestinó, Él te llamó, Él te justificó y Él te glorificó. En su corazón y en su mente ya está lo que Él ya hizo. Por eso Él llama las cosas que no son como que son. Ese es el Dios poderoso, que cuando nosotros ya nos rendimos a Él, podemos ver y podemos ver como Él ve la obra de Dios terminada en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí. Te alabamos y te glorificamos y te ministramos el día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí estamos, Señor, para cantarte, para bendecirte y para decirte gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás.